Hoy en Pura Ciencia vamos a tratar de entender por qué el tema de la liberación de los datos se ha vuelto particularmente complejo en esta pandemia. Y para ello vamos a conversar con un ingeniero experto en ciencias y procesamiento de datos, Antonio Díaz Araujo. Él es ingeniero de la Universidad de Chile, director de la empresa tecnológica de Big Data & Holster, consultor y analista. Y también estuvo 8 años en Palo Alto, Estados Unidos, donde fundó una empresa tecnológica en esta área. Hola Antonio, gracias por estar en Pura Ciencia. Gracias a ti, Andrea, por la invitación. ¿Por qué o qué podría ser la ingeniería de datos con más información de la que tienen en este momento? La ingeniería de datos con más información podría evitar un poco la fuerza bruta de lo que estamos viviendo hoy. ¿Y a qué me refiero con fuerza bruta? Eh, yo creo que hay ejemplos hoy día de comunas de Chile que probablemente tengan poco o nada de contagio y sin embargo no hay clase y no hay colegio. Eh, la tecnología de datos en eso y las tecnologías en general podrían ayudar a que de cierta forma no paremos todo el país por un foco de contagio tan profundo como lo que tienen las metrópoles como Santiago, Concepción, Temuco, etc. Eh, eso a rasgos bastante grandes. Ya, pero aún así, Antonio, ustedes forman parte, tú formas parte de un grupo junto al economista Alexander Galetovich, que pudo modelar un mapa de las comunas y de los lugares más vulnerables respecto de contagios y mortalidad. ¿Cómo pudieron hacer eso? O sea, datos hay, ¿o no? Datos hay. Lo que estamos tratando de mostrar son ejemplos y mostrar una cantidad de ejemplos de lo que se puede hacer con datos para tratar de aportar con creatividad un poco este incendio de la pandemia que tenemos. Nosotros usamos los datos del CERVEL y hay dos lados del lado CERVEL que lo usamos. Uno lo usamos porque primero es la fuente granular de datos de chilenos más grande que hay, es decir, no hay ninguna otra fuente de datos que llegue a nivel de persona con tal nivel de invasión como lo hace el CERVEL. Y esos El datos son CERVEL, públicos, ¿no? esos datos son públicos, pero son vergonzosos. Es vergonzoso desde el punto de vista de la privacidad que ¿Por se haga qué? de esa forma. Porque entrega información que está de más. O sea, entrega información como tu dirección. En el pasado entregaba información sobre si tú eras minusválido, entrega tu sexo, entrega tu domicilio. eh, y tú con un poco de matemática puedes eh, extrapolar y llegar a relaciones familiares en forma muy rápida y así sucesivamente. Y yo creo que honestamente el padrón, tal como se está entregando hoy en día, es hasta un atentado a la seguridad nacional. Eh, A ver, pero ¿En qué sentido? no entiendo, porque por un lado se reclama que faltan datos y por otro lado, tú mismo como ingeniero me estás diciendo que hay demasiados datos públicos. No, no hay demasiados datos públicos. Lo que pasa es que estamos en una dicotomía que es, yo para hacer los análisis de la pandemia, puedo hacer pública gran parte de la información, pero no tengo por qué hacer público el nombre ni el root de la persona. Ya. Eh, Al mismo tiempo, puedo analizar gran parte de las problemáticas que tiene la pandemia en un ambiente mucho más controlado. Es decir, si yo quiero incorporar datos sensibles como enfermedades de las personas o cosas por el estilo para priorizar ayuda, yo necesito estar en un ambiente controlado. Por lo tanto, no es solo la cantidad de data, sino que también qué data liberas. Y nosotros seguimos usando el tema del CERVEL, porque el CERVEL, tal como está publicado hoy día, es un escándalo. Tú podrías publicar root y circunscripción y no tenés para qué publicar nombre ni dirección de la persona. Y tendrías el mismo resultado del punto de vista para evitar el fraude y el acarreo electoral, que era el propósito inicial de esto. Pero yendo al análisis, el análisis que hicimos fue, primero, hay un esfuerzo gigantesco de estandarizar direcciones. Eh, Tú para poder ayudar en esto, hay un problema gigantesco que es que en el padrón electoral existen 286 formas de escribir Avenida Libertador Bernardo Higgins. Ya. Tú tienes que estandarizar eso a una
forma de escribirlo. O sea, lo que se En llama Chile limpiar las bases de datos. limpiarlas y estandarizarlas. Hay gente que tiene dos fechas de nacimiento en las bases de datos. Es decir, un año aparece con una, en la siguiente publicación aparece con otra. Cuando tú sigues avanzando en esto, te vas dando cuenta que cuanto más avanza, más procesos de limpieza necesitas hacer con los datos. La pregunta que yo me hago desde la vereda civil es, ¿no tiene el Estado un deber respecto a esto de las perspectivas de que un órgano se haga cargo de cómo se llaman todas las direcciones en Chile y todos los órganos públicos deberían usar ese estándar? Porque eso facilitaría la vida de muchos alcaldes, que hoy día yo estoy seguro que no tienen sus direcciones estandarizadas. Es decir, yo voy a un CESFAM eh, y estoy seguro que digitan mi dirección y la dirección la van a digitar como yo la estoy diciendo. Eh, Ese es un problema gigantesco, porque cuando uno quiere ayudar en esto, lo menos que quieres hacer es estar limpiando datos. Ya, Lo menos. espérate, dame algún ejemplo de cómo ocurre esto en otros países, porque lo que entiendo es que en el fondo una persona puede tener, o es imposible ubicarla porque su dirección puede estar escrita en distintas bases de datos de distintas maneras, ¿no es cierto? Absolutamente. O sea, Antonio Díaz podría parecer que él sacó su carnet de identidad en Avenida Príncipe de Gales, ¿Ya? pero sacó en el CERVEL está escrito como prince.gales, o lo escribió como calle Príncipe de Gales. eh, Puede poner el nombre del condominio en la dirección en muchos casos. Y así sigues, y la creatividad para escribir tu dirección es infinita. ¿Y eso está normado en otras partes? ¿Qué importancia tiene que Absolutamente. O esté sea, normado? la importancia que tiene es que si bien yo no quiero que el Estado sea un gran hermano, pero al mismo tiempo quiero que el Estado tenga la capacidad de entregar y efectivamente proveerme de los servicios que yo busco. En Estados Unidos, por ejemplo, tú te tienes que cambiar de dirección si quieres que tu hijo vaya a X, Z o W colegio. Si tú quieres Perfecto. un colegio en particular, tú tienes que vivir en el distrito del colegio. Y eso significa cambiar tu dirección. Es ilegal tener en tu carnet y manejar una dirección en la cual tú no vives. Si tú te cambias de zip code, tienes la opción de incluso ponerla manualmente o lisa y llanamente tienes que sacar otro carnet de manejar, una copia con la nueva dirección. Pero la dirección es algo útil para efectos de obtener servicios públicos. En Chile existe este concepto de que el domicilio es donde tú tienes la voluntad de vivir. Ya, o Está sea, bien. el tema del domicilio vendría siendo uno de los problemas para poder modelar, digamos, o mirar cómo se está moviendo este virus, etcétera, ¿no es cierto? Absolutamente. Y el padrón tiene ese problema, que la gente se inscribe o pone la dirección que quiere. Entonces, el problema que tengo yo con esa forma de ver y en el problema de la pandemia es que tú quieres llegar a ayudar, es que como tú no sabes dónde vive la gente, entonces tú no sabes quiénes viven efectivamente en qué lugar. Entonces, Ok, pero es un problema complejo. entiendo, pero ustedes hicieron un mapa. Hicieron un mapa que se publicó este fin de Sí, semana. claro. ¿Cómo lo hicieron? Estandarizamos todas las direcciones de la región metropolitana. Hay una base de estándar en esto que no es un estándar, perdón. Hay dos versiones de la verdad en esto. Hay una versión que es el Servicio de Impuestos Internos, que tiene una versión de las direcciones, y hay una versión del INE, que tiene otras direcciones. Tomamos esas dos versiones y después geolocalizamos cada una de esas direcciones. Le eliminamos departamento, le eliminamos condominio, estandarizamos cómo se escribía el nombre, y así sucesivamente, y logramos geolocalizar a todas estas personas por comuna, y después lo que buscamos era la edad de las personas. Ya, No sé si tú sabes, pero en Chile el RUT es un número continuo. claro. Entonces, el RUT es un número continuo y que el dígito verificador sirve para verificar efectivamente los primeros dígitos. Pero es un número continuo. Entonces, con los padrones electorales antiguos en que aparecía tu fecha de nacimiento, los nuevos ya no aparece tu fecha de nacimiento. Con los padrones antiguos, somos capaces de decirte con meses de, meses de diferencia cuándo naciste. Ujú. Ahora ahí siempre van a estar los errores de
los que cuando tenían 3 meses viajaron fuera de Chile y por lo tanto tienen un RUT mucho más bajo que el promedio de sus conterráneos, qué sé yo, pero te da una aproximación bastante cercana a la realidad. Y en base a eso, tomamos a todos los mayores de 60 años, vimos las tasas de mortalidad que tenemos en Chile, que no están separadas entre hombres y mujeres, y en función de la densidad de mayores de 60 años y la tasa de mortandad, pusimos los puntos rojos sobre las comunas. Perfecto. ¿Qué más se podría hacer con más datos? Porque otro de los problemas es que en Chile ya perdimos la trazabilidad del virus. No sé si a esta altura de la pandemia algún país puede seguirla, pero ¿cómo se puede entender la forma, o cómo se puede entender mejor la forma en que se mueve este virus? ¿Existen datos que todavía no están disponibles que podrían ayudar a ello, por ejemplo? O sea, volver a la trazabilidad es un esfuerzo, no es solo un esfuerzo tecnológico, es un esfuerzo multidisciplinario. Hay una parte tecnológica de ese esfuerzo que es probablemente tener una herramienta de coordinación. Y déjame ir al ejemplo. Ya. Antonio y Andrea tienen hijos en el mismo colegio, pero en cursos distintos, que se vuelven juntos en transporte escolar. Un niño del curso de Andrea, su familia se contagió con COVID, por lo tanto, ¿qué hace el colegio? El colegio va y le dice a todos los del curso, oiga, se contagió este niño con COVID, pero el colegio, por ejemplo, no toma en consideración los que se vuelven juntos en transporte escolar. Ujú. Hoy día es total voluntarismo el del colegio informar que volvieron en el mismo transporte escolar, es voluntarismo mío el informar en mi trabajo que yo puedo estar contagiado y a quienes podría haber infectado, y es voluntarismo el de mi señora informar en su trabajo y, y informar a todos los con los cuales ella tuvo contacto. Por lo tanto, una herramienta en este contexto tiene que tener un liderazgo del MinSal fuertísimo, porque él tiene la información de quiénes son los contagiados y tiene que otorgar a los distintos actores de la sociedad la capacidad de coordinarse en esto, de ayudar a la coordinación, que la investigación de con quién yo tengo contacto no tenga, no sea un esfuerzo forense, porque lo ideal lo que está ocurriendo es un esfuerzo forense. O sea, no sé si tú has visto los tweets, pero de repente hay tweets que dicen quiénes son los pasajeros que estuvieron en el asiento 14C de Claro. Santiago a Concepción. Eso es ridículo, o sea, no podemos ir a una trazabilidad que llegue de ese estilo, porque es pánico total, eso no sirve de mucho. ¿Y por qué digo que es multidisciplinario? Porque también tenemos que bajarle la discriminación al COVID desde la perspectiva del pago de las licencias, no obligar a la gente a hacer las colas, que el pago sea una cosa mucho más directa y, eh, y, y, y efectiva y rápida. Ujú. Pero esto tiene que ser un esfuerzo conjunto, es decir, no va a ser solo una tecnología y no hay una tecnología que sea una panacea. Eh, Hay partes sociales de esto que hay que tomar en consideración y por sobre todo hay partes de la privacidad de las personas que con justa causa a uno no le gustaría que estos datos se usen el día de mañana para nada, o sea, ni para discriminación, ni para subirme primas de seguro o cosas por el estilo, que serían los casos más extremos. Y en eso necesitamos leyes muy duras, no solo sobre quienes lleguen a tener acceso a los datos, sino que quienes usen los datos y así sucesivamente. Pero De eso yendo al punto de cómo podemos ayudar más es con más tecnología, pero con tecnología más segura, porque vamos a necesitar más datos. En el fondo, ¿ustedes creen, los grupos de ingenieros que están trabajando, modelando, mirando estrategias para ver trazabilidad o incluso el levantamiento de cuarentena, etcétera, necesitan más datos hoy día, ¿no es cierto? Absolutamente. O sea, yo creo que es impensable creer que eh, podemos ayudar con bisturí a salir del hoyo en que estamos como país, porque esto de verdad es algo gigantesco. Yo creo que mucha gente todavía no se da cuenta de lo brutal y gigantesco que es con todo, ¿no? Partiendo por la salud, pero después, como está el personal de salud, con lo apretado que están con todas las cosas, no deja de ser impresionante el tamaño de la pandemia
y que todavía no empezamos el invierno duro con las otras cosas. Pero si yo quiero, si yo quiero ayudar con datos duros en eso, yo tengo que saber perfectamente dónde viven, si han ido al sesfamante, qué otras dolencias tienen. Porque hay personas que efectivamente yo, y no quiero plantearlo de una forma dictatorial, pero yo no quiero que salgan, porque no quiero que se contagien, porque yo sé que las tasas de mortandad en ellos son muchísimo más altas. Por lo tanto, quiero llevarle la comida, quiero llevarle todo lo que él necesite. Y para poder llevarle todo lo que él necesita, yo necesito saber más, pues no me basta con saber en qué cuadra vive, eso no, o tomar el censo. Todas las informaciones acá que son promedios, el promedio en esto de la pandemia es la peor métrica posible. Puedo Ya. tener la mitad del cuerpo en el infierno, la mitad en la Antártida y al medio estoy marcando 37 grados. Yo tengo que salirme de los promedios de esto. La pandemia son nodos de contagio. Si el día de mañana queremos volver a clase, ¿qué vamos a hacer con los abuelos que viven con niños que van al colegio? Esas son preguntas al callo, o sea, ¿y cuántos de esos casos tenemos? ¿Cuántos son abuelos mayores de 70, de 80 que viven con sus nietos que van al colegio? Y En esos eso, casos, ¿qué vamos a hacer? y eso no lo tenemos y podríamos tenerlo, esa es la pregunta. Eso, a ver, es divertido esto. Tenemos los datos, los colegios públicos. Si esta es la gracia de Chile, Chile es extremadamente ordenado. Eh, es casi imposible que tú me digas que un niño en Chile va a un colegio y el Ministerio de Educación no sabe quién es ese niño. Yo creo que tú lo encontrarías muy raro, yo lo encontraría muy raro, pero dudo que ocurra. Ujú. Si está todo ahí, está si tiene la colación, si la comió la colación, dónde vive y así sucesivamente. Pero lo que no hay acá es una coordinación. Insisto, la coordinación es esta parte que me permite a mí decir, mira, los datos de una atención en el CESFAM son sensibles, los datos de los menores que van a un colegio probablemente, y yo no soy abogado, pero probablemente son sensibles. Por lo tanto, estas distintas partes del municipio tienen que interactuar, pero esa plataforma tiene que ser común para todos los municipios, no puede Ya, ser y la un ingeniería hoy intento de día, cada municipio. y la ingeniería hoy día podría hacerlo. Eso es lo que están pidiendo ustedes en el fondo. Absolutamente. Hay capital humano en Chile de sobra para hacer esto. Las becas Chile en esto han sido un potenciador y un catalizador gigantesco. Ahora, déjame planteártelo más del lado de la ciencia y menos de la pandemia. Uno cualquier industria de software, de marketing, de optimización, se muere por tener gente que haya trabajado con estos datos en este nivel de estrés, en este momento. Esto es un momento que yo diría histórico para efectos negativos, pero también es una tremenda oportunidad de crecimiento como país. No hay problemas de este estilo en Chile. Tú no has tenido ningún problema, tú no has tenido ningún problema logístico como la distribución de estas cajas en Chile. Sin embargo, se ha minimizado el tamaño del problema logístico. Pero insisto, el encontrar el algoritmo o los algoritmos, los modelos que permitan volver a clases parcialmente, poder ayudar a estos alumnos que tienen adultos mayores o simplemente los adultos mayores ir a otro tipo de residencia y así sucesivamente. Todo esto es complejo, por eso digo que es multidisciplinario y no hay una polera que le sirva a todas. Pero todo esto son problemas en que hay mucho talento para ayudar a resolverlo. Pero yo sí, si tuviera voz y voto en alguna de estas cosas y pudiera por lo menos plantear una postura, yo diría que lo primero que nada es construir herramientas para que los alcaldes puedan ayudar a sus constituyentes. ¿Por qué los alcaldes? Tal vez en la región metropolitana tenemos hospitales privados y uno verá esto como una situación bastante particular, pero el eje central de la salud de Chile son los hospitales públicos y los centros de salud familiares. En la medida que los alcaldes sean capaces de tener mecanismos de testeo confiables, rápidos, y tener herramientas que les permitan a ellos apoyar a la población a mantenerse sana, yo creo que vamos a tener un avance real respecto a cómo podemos ir conteniendo esto. Segundo, creo que falta mucho más educación cívica. Es más lento, pero en esta pandemia va a ser muy difícil si seguimos con fiestas y no respeto a las cuarentenas y cosas por el estilo. Pero también trataría de usar nuevamente gran parte de los datos que tenemos hoy día disponibles.
yo todavía no logro entender por qué no podemos usar estas carreteras urbanas como un mecanismo de fiscalización a las cuarentenas, desde la siguiente perspectiva. Estimado señor, usted pilló un salvoconducto, su ruta es tal, y la patente del auto con el que él va a salir es tal. Si pasa por un pórtico, bien, usted está dentro de las comunas que dijo que iba a circular o cosas por el estilo. Pero si usted no está registrado y pasa por un pórtico, tiene que haber un parte gigantesco, porque el concepto de que vamos a tener funcionarios públicos a la merced de la fiscalización cuando hay mucha gente que necesita ayuda no tiene ningún sentido. Sé que en esto me voy a meter con un montón de problemas con la gente, las privacidades y la anonimización y todo lo demás, pero la pelea que tengo con ellos siempre va del lado de lo siguiente. Si tú tienes una cuenta en Facebook, si tú tienes una cuenta en Google, si tú usas TikTok, si tú usas Instagram, tu privacidad es literalmente inexistente Claro, vis-a-vis de estas empresas. claro. Entonces, ¿por qué no podemos, en el caso de una pandemia, legislar por tener un Estado más flexible con los datos? Y flexible no significa regalar los datos privados de nadie a nadie, sino que permitir una comunión público-privada o público-académica que permita hacer modelos de esto. Porque en realidad, el académico que quiere hacer, o el gerente de empresas como yo, que quiere hacer un modelo de riesgo como este, lo único que debería tener acceso es ir a hacer su modelo en un lugar en que los datos están contenidos, no voy a ver nombre de nadie, no voy a poder identificar a nadie, pero voy a poder correr mis modelos y ver que efectivamente están representando la realidad y pasarle eso al MinSal y que el MinSal decida si lo quiere usar o no lo quiere usar. Antonio Díaz Araujo, te agradezco mucho haber estado hoy en Pura Ciencia hablando sobre datos, la importancia de los datos y de la información y probablemente todo lo que podría aportar la ingeniería experta en esta área para combatir esta pandemia que es larga porque todavía nos queda mucho por delante. Muchas gracias. Te agradezco a ti. Muchas gracias por la invitación.